Puerto Rico, 30 de diciembre de 2025 y 7 de enero de 2026. Hoy vamos a explorar dos nuevas leyes que abordan el sistema educativo desde ángulos, completamente opuestos. Totalmente opuesto. Por un lado, una enmienda que busca crear un carril, digamos, de alta velocidad para estudiantes con un talento excepcional. Ajá. Y por otro, una ley que levanta casi un muro contra las distracciones digitales en las aulas de los más jóvenes. Así es. Son dos enfoques muy distintos para un mismo objetivo: mejorar la educación. Y esto, creo yo, nos lleva a una pregunta central que vamos a explorar hoy. A ver, En esta búsqueda de una mejor educación, ¿dónde pone sus fichas el sistema? ¿En la excelencia individual o en la protección del entorno colectivo? es una pregunta clave, porque estas dos leyes son un reflejo perfecto de esa tensión. Una busca potenciar el rendimiento máximo de unos pocos, Exacto. y la otra busca eliminar las distracciones mínimas para la gran mayoría. Analizarlas juntas nos da una radiografía muy clara de los desafíos que el sistema educativo percibe como más urgentes ahora mismo. Muy bien. Pues vamos a desglosar la primera ley. Se modifica la ley de internados del gobierno para algo que, a primera vista, parece casi simbólico: ¿Sí? incluir un mínimo de 2 estudiantes dotados en estos programas. Y yo, cuando leí 2 estudiantes, pensé que el impacto sería mínimo. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Totalmente. El número es casi una anécdota. Lo fundamental aquí es el principio que se establece. Piénsalo de esta manera. Ajá. No se trata de beneficiar a 2 estudiantes. Se trata de forzar a todo el sistema a desarrollar un músculo que tenía, Atrofiado. justo, atrofiado. El de identificar y cultivar activamente la excelencia. Es como instalar un detector de metales preciosos en una mina que antes solo buscaba carbón. La ley obliga al Estado a buscar, no solo esperar que el talento aparezca. Un músculo atrofiado. Me gusta mucho esa analogía, porque conecta con algo que mencionan los documentos: el mandato de la Constitución de Puerto Rico de proveer una educación para el pleno desarrollo de su personalidad. Exacto. Esto suena como una interpretación muy proactiva de ese mandato, ¿no? Exacto. Sienta un precedente y yo diría que también crea una tensión positiva. Antes, el sistema podía cumplir con educar, digamos, a la media. Claro. Ahora, esta ley le dice, no es suficiente. Tienes la obligación legal de encontrar a tus valores más altos y ofrecerles un camino. El Departamento de Educación ahora tiene el deber de buscar algo que antes, podía permitirse ignorar. Obliga a la burocracia a volverse proactiva en el campo de la excelencia. Y para que esa búsqueda no sea subjetiva, la definición de estudiante dotado es increíblemente precisa. No estamos hablando de sacar buenas notas, nada de eso. Para nada. La ley se remite a una legislación anterior, la Ley 217-2018, y los criterios son muy estrictos: un cociente intelectual de 130 o más, capacidad social y cognitiva excepcional, y además, demostrar mediante evaluaciones certificadas una alta capacidad, ya sea intelectual, creativa, artística o de liderazgo. ¿Por qué tanta rigidez? ¿No se corre el riesgo de dejar fuera a alguien que no encaje perfectamente en ese molde? Esa es la gran pregunta. Pero la rigidez tiene una razón de ser: evitar la arbitrariedad. Al establecer criterios clínicos, medibles, se saca la decisión de la opinión de un maestro o un director. Entiendo. Y se convierte en un diagnóstico profesional. Se busca formalizar un proceso que de otro modo podría ser acusado de favoritismo. Se crea un canal directo y sobre todo defendible desde una evaluación psicológica y educativa formal hasta una oportunidad de desarrollo de altísimo nivel. Entiendo el punto de la objetividad, sí, pero me pregunto por las consecuencias no deseadas. Al poner una etiqueta tan potente como dotado, con un número de CI específico, ¿no estamos creando una nueva forma de elitismo? Es una preocupación muy válida. O sea, ¿qué mensaje le envía eso al estudiante que tiene un CI de 128? ¿O al que es brillante de formas que no se miden en un test? Es el principal riesgo de este tipo de políticas, sin duda. La ley intenta mitigar eso al hablar de capacidad creativa, artística o de liderazgo, que son más difíciles de cuantificar que un CI. Cierto. Pero el riesgo de crear una casta intelectual siempre está ahí.
Sin embargo, la perspectiva de la ley parece ser que el riesgo de no hacer nada, el de perder a estas mentes brillantes por falta de estímulo, es mayor. Lo ven como una inversión estratégica. Una inversión. Sí, el texto dice que es un paso hacia una sociedad más equitativa y vanguardista, lo cual es interesante. La equidad aquí no es tratar a todos por igual, sino dar a cada uno lo que necesita para alcanzar su máximo potencial. Lo que me lleva a pensar que esto no es solo un programa de internado, es toda una declaración de intenciones. Totalmente. El gobierno está diciendo, el talento excepcional es un recurso nacional y tenemos la obligación de cultivarlo. Aunque sean solo 2 estudiantes al año, la maquinaria que hay que montar para encontrarlos y evaluarlos va a impactar a todo el sistema. Precisamente. Va a obligar a las escuelas a estar más atentas, a los consejeros a tener herramientas de identificación y quizá a la larga a crear más programas para estos perfiles. Es un pequeño cambio en una ley que podría generar ondas expansivas en la cultura de todo el sistema educativo. Se está apostando por la excelencia de forma explícita y con un método definido. Así que tenemos una ley que busca construir un carril de alta velocidad para ciertos estudiantes. Pero para que cualquiera pueda avanzar, sea en el carril que sea, necesita un camino libre de obstáculos. ¡Claro! Y eso nos lleva directamente a la segunda ley, que trata de eliminar la que quizás sea la mayor distracción de nuestra era, el teléfono móvil. Exacto. Y esta segunda ley no podría ser más diferente en su enfoque. Si la primera es una acción de inclusión quirúrgica, Muy específica. esta es una de restricción masiva. Se prohíbe el uso de dispositivos electrónicos personales desde preescolar hasta 8º grado, en todas las escuelas públicas. Y cuando leí la justificación de la ley, hubo un dato que me dejó helado. ¿Cuál? Citan un estudio de la UNESCO que dice que la simple recepción de una notificación puede hacer que un estudiante tarde hasta 20 minutos en volver a concentrarse en su tarea. 20 minutos es muchísimo. 20 minutos. Es increíble. Si un estudiante recibe solo 3 notificaciones en una hora de clase, básicamente ha perdido toda esa hora. Me pregunto, ¿el problema es tan grave en la práctica como para necesitar una prohibición total? Ese dato es la clave de todo, porque le pone un número al problema. Ya no es la queja típica de los chicos están siempre con el teléfono. Claro, ya no es una opinión. Es una métrica de tiempo de aprendizaje perdido. Y sí, la percepción es que el problema es gravísimo. He hablado con directores de escuela que me dicen que su principal problema de disciplina, por encima del acoso o las peleas, es la gestión de los móviles. Me lo imagino. Estudiantes que no atienden, que graban a otros, que se distraen. Y es interesante que la ley cite la legislación de California, la firmada por el gobernador Gavin Newsom. Sí, ¿por qué esa referencia específica? ¿Qué tiene de especial California? Porque California fue uno de los primeros y más grandes sistemas educativos en tomar una medida tan drástica a nivel estatal. Se convirtió en un referente para otras jurisdicciones que se enfrentaban exactamente al mismo problema. Ah, entiendo. Al citarlos, el legislador de Puerto Rico está diciendo: no estamos improvisando ni somos los únicos. Esto es parte de una tendencia global que reconoce que la salud mental y la capacidad de concentración de los estudiantes están en riesgo. Es una forma de legitimar una decisión que de otro modo podría parecer muy autoritaria. Y es que es muy autoritaria. La prohibición es amplísima. No hablamos solo de teléfonos, sino de tabletas, relojes digitales, portátiles, audífonos, y se aplica durante todo el horario escolar, incluyendo los recesos. Sí, eso es clave. Comentan que el receso es tiempo personal del estudiante o que necesitan poder contactar a sus hijos en cualquier momento. Ese es sin duda el punto más polémico y donde se va a librar la batalla. La lógica de la ley es que la escuela, como espacio físico, debe ser un santuario para la concentración y la interacción cara a cara. Un santuario, sí. Consideran que si se permite en el receso, la distracción se filtra inevitablemente al aula. Pero claro, choca con la percepción de los padres de que el móvil es un cordón umbilical de seguridad. Exacto. Una prohibición tan general suena casi imposible de aplicar en el mundo real. Me imagino que debe haber situaciones donde un dispositivo es necesario. ¿Cómo aborda la ley ese balance entre el control y la necesidad? Exacto, porque una prohibición ciega sería un desastre. ¿Qué pasa si un estudiante lo necesita por una razón médica o para una tarea específica?
Ahí es donde la ley intenta ser inteligente y funcional. Establece 3 excepciones muy claras que actúan como válvulas de escape. A ver. La primera es para uso educativo, pero con una condición clave. Siempre bajo la supervisión directa de un maestro. O sea, la tecnología como herramienta pedagógica no se prohíbe como distracción personal. Ok, eso tiene sentido. La segunda es para emergencias, permitiendo la comunicación con padres o tutores, pero de nuevo, a través del personal de la escuela. Y la tercera, que es fundamental, es para casos de acomodo razonable. ¿Qué significa eso? Es decir, cuando un estudiante lo necesita por una condición de salud o discapacidad, y siempre que esté certificado por un médico. Ok, la idea es clara, pero la logística me parece una pesadilla. No es solo poner un cartel en la puerta. Para nada. La ley le pasa una papa caliente enorme al Departamento de Educación. Tienen que crear todo un sistema. ¿Quién recoge los teléfonos por la mañana? ¿Dónde se guardan de forma segura 800 dispositivos en una escuela grande? ¿Y quién los devuelve? ¿Quién paga por los casilleros o el personal extra? Y la pregunta del millón. Si el teléfono de un estudiante se pierde o se daña bajo custodia de la escuela, ¿quién es responsable? Has dado en el clavo. Al final del día, el éxito de esta ley no está en el papel, está en los pasillos de la escuela. Toda la buena intención se puede venir abajo si la logística es un caos. Un caos total. El texto exige un protocolo claro e inequívoco y un lugar seguro, pero no dice cómo financiarlo. Esa reglamentación que debe crear el Departamento de Educación será tan importante o más que la propia ley. Cierto. Tendrá que responder a todas esas preguntas sobre responsabilidad y costes. Además, obliga a las escuelas a ofrecer alternativas razonables de comunicación. Esto significa que la oficina de la escuela tiene que estar preparada para recibir y hacer más llamadas, lo cual también tiene un coste de personal y tiempo. Y pienso en otra posible consecuencia no deseada, conectando con el tema de la equidad que hablábamos antes. Ajá. Para muchos estudiantes de familias de bajos ingresos, el teléfono con su plan de datos es su principal, sino su único, acceso a Internet. Es un punto crítico. Si un maestro les deja una tarea de investigación, a veces aprovechan el receso o un momento libre para buscar información. Esta prohibición podría, sin querer, ampliar la brecha digital. Es un riesgo real. La ley, en su afán de solucionar el problema de la distracción, podría crear otro de acceso a la información. La excepción de uso educativo supervisado intenta abordar esto, pero depende de que el maestro organice activamente ese tiempo. No contempla el uso autónomo para tareas. Claro. La reglamentación tendrá que ser muy cuidadosa para que la prohibición de una herramienta de distracción no se convierta en una barrera para el aprendizaje, especialmente para los más vulnerables. Demuestra que no hay soluciones sencillas. Así que volvemos a la pregunta inicial. Tenemos estas 2 leyes que entran en vigor de inmediato. Una que pule la punta de la lanza, apostando por la excelencia de unos pocos. Sí. Y otra que refuerza el escudo para proteger a la mayoría de las distracciones. Son 2 estrategias casi opuestas para mejorar el sistema. Exacto. Y lo fascinante es ver el contraste en la filosofía. Una es una acción de inclusión selectiva y de élite diseñada para acelerar el desarrollo. La otra es una acción de restricción general y masiva, diseñada para proteger la concentración. Ambas son un intento de construir un mejor ambiente de aprendizaje, pero parten de diagnósticos completamente diferentes sobre dónde está el problema principal. Es como si el sistema educativo estuviera admitiendo 2 cosas a la vez, casi como una confesión. ¿A qué te refieres? Por un lado, admite que no estaba haciendo lo suficiente por sus mentes más brillantes, dejándolas quizás aburrirse en el sistema regular. Y por otro, admite que el entorno de aprendizaje estándar se ha vuelto tan ruidoso y lleno de distracciones que necesita una intervención drástica para proteger la función más básica de una escuela, la de permitir que los estudiantes se concentren. Precisamente. Y al atender los 2 extremos del espectro, se ilumina de forma muy clara el gran vacío que queda en el centro. Estas leyes abordan el talento excepcional y la distracción generalizada en las primeras etapas. Esto nos deja con una pregunta importantísima para reflexionar. Ahora que hemos creado un carril expreso para el talento y hemos puesto barreras contra la distracción, ¿cuál es el plan para la gran mayoría de estudiantes que navegan entre esos 2 extremos? ¿Dónde debería enfocarse la siguiente política educativa para encender su motor e impulsar su desarrollo?